Hola, you are watching Español TV. Soy David. Yo soy Elena. Today we are gonna talk about Spanish food. Comida. It's going to be an easy and slow conversation practice. We will try to slow down so you can understand us easier. Sí, no te preocupes. Let's go. ¿Empezamos? Vale, pues yo quiero empezar preguntándote, David, ¿tú tienes algún plato de comida favorito? Sí, mi plato favorito son las croquetas de jamón. Es Qué como ricas. una masa rellena de bechamel y hay de diferentes tipos. Jamón, bacalao, cocido, queso, muchos tipos. Sí, ¿Y hay muchos tipos. a ti? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué te gusta? Bueno, a mí me encantan también las croquetas, pero me gusta mucho en invierno una sopa que en español decimos sopa castellana o de ajo y que es una sopa, como dice su nombre, con ajo, también con pan y que también se le pone huevo y un poco de jamón y que en invierno está muy calentita y muy rica y me encanta. Sí, deliciosa en invierno. Está muy Está bien muy buena. para el frío. Sí, pero no en verano. En verano yo no puedo comer sopa de ajo ni castellana. ¿Y existe algún plato que no te gusta? La verdad que en general me gusta todo, pero diría que hay una verdura que no me gusta porque yo creo que no sé cocinarla y prepararla bien. ¿Qué es esta verdura? En inglés es kale y de verdad no me gusta mucho. ¿Y a ti, David, hay algo que no te guste? Creo que me gusta todo, pero también, como dices tú, alguna verdura no me gusta. Por ejemplo, no me gusta el brócoli Ujú. o la col, Ajá. y en general verduras, pero así plato me gusta todo. Bueno, muy bien. Somos de buen comer. No hay problema Sí, con comida. comemos, nos gusta comer. Exacto. Hay otra cosa que me encanta y que no te he dicho, David, y son las tapas. ¿Quieres explicar a las personas que nos ven qué es eso de una tapa? Claro, a todos los españoles nos gustan las tapas. Las tapas son una pequeña porción de comida que se sirve con tu bebida. Por Exacto. ejemplo, tú vas a un bar, pides una Coca-Cola y tendrás una tapa gratis. Pues puede ser un pequeño bocadillo, tortilla, lo que sea. ¿Sí? Sí, ¿Vale? también es importante saber que no siempre es gratis. En muchos sitios es gratis y eso es genial, pero no siempre. Hay veces que, bueno, quizá en ciudades más grandes o en algún sitio específico podéis encontraros con que no es gratis, pero bueno, en general sí es gratis y si es gratis, pues sabe mejor. Por ejemplo, en la ciudad donde vivimos, las tapas son gratis y Sí, son muy aquí sí. variadas. Normalmente, cuando pides una bebida, te ponen una tapa. Y cuando pides la segunda bebida, te ponen otra tapa diferente para no repetir. Y así es como funciona. Va cambiando, exacto. Sí, es un poco un concepto muy español. A lo mejor salir a beber algo y a lo mejor también terminas comiendo todo lo que es la comida, ¿no? Como lunch, Ujú. a base de tapa, una tapa, otra diferente. Entonces, bueno, pues está muy bien. A mí es algo que me encanta hacer. Sí. En español podemos decir ir de tapas o también Ujú. tenemos verbo tapear, que significa ir de tapas, ir a comer tapas. Sí, a beber, comer tapas, exacto. Continuamos. Siguiente pregunta. Elena, ¿qué desayunas normalmente? ¿Hay algún desayuno típico español? Pues normalmente yo voy variando mis desayunos, pero sí que hay un desayuno que me encanta, puedo comerlo siempre, puedo repetirlo y siempre me gusta. Y son tostadas a las que les pongo un poco de aceite de oliva
les pongo también un poco de tomate y a veces les pongo jamón serrano y otras veces simplemente una pizca de sal y ya está. Y eso con un café normalmente con leche y ese es todo mi desayuno. ¿Tú desayunas algo típico? Yo también me gustan mucho las tostadas, pero yo prefiero leche o zumo y quizá algunas galletas o bollo o algo así, algo dulce, más dulce Algo me dulce. gusta. ¿M? Y los domingos me gusta mucho desayunar churros, Sí, famosos churros con leche o chocolate. con chocolate están muy buenos. Si no habéis probado los churros con chocolate, desde aquí os lo recomendamos profundamente porque están muy buenos. Eso sí, es una comida bastante pesada, pero merece la pena. En España los churros normalmente son para desayunar. Sí, aunque es cierto, por ejemplo, el otro día David y yo caminábamos por una ciudad que está muy cerca de donde vivimos y vimos a eso, no recuerdo muy bien la hora, las 7 de la tarde, y vimos a gente que estaba disfrutando de una merienda un poco ya más tarde, con unos churros, con un café. Así que bueno, aunque pueden ser un desayuno, también puede ser una merienda o incluso hay gente que come algún churro en el postre después de la comida. Así que aquí, como vosotros os guste y como prefiráis, pero es verdad que yo también prefiero churros en el desayuno y no más tarde, pero es cuestión de gustos al final. ¿Qué te parece si nombramos algunos platos muy típicos españoles para que los estudiantes que escuchan los conozcan, a ver si conocen o no? Claro, Por por ejemplo, ¿qué ejemplo, platos tradicionales hay en España? yo diría el primero, el más conocido internacionalmente, diría que es la paella. Como veis en la foto, pues es un arroz de color amarillo por el azafrán con el que se cocina y que bueno, puede tener unos ingredientes u otros dependiendo de qué tipo de paella es o incluso de en qué familia o de quién la prepare, porque es todo un universo esto de las paellas. También tenemos tortilla española o tortilla de patatas, pues es como en inglés como omelette Ujú. y egg and potatoes. Tiene huevos, patata y puede ser con cebolla o sin cebolla. Hay gente que Sí. prefiere con cebolla y gente sin cebolla, ¿no? Además, es el eterno debate. Gente que dice yo soy del equipo, del team con cebolla o yo soy del equipo sin cebolla. Así que David, ¿de qué equipo de tortilla eres? A ¿Con mí, o sin? a mí me gusta más con cebolla. Estoy de ¿Y a ti? acuerdo. Yo También. también, sí. Con Vale. cebolla. Puedo comerla sin cebolla, está muy buena también, pero con cebolla me gusta más. Qué más platos tradicionales tenemos en España? Hemos dicho paella, tortilla, ¿qué más? Más platos típicos depende de en qué zona, en qué comunidad de España estemos, cambia mucho el norte, el sur, pero otro plato típico, sobre todo del norte, de la parte de Galicia, que a mí personalmente me fascina, es el pulpo a la gallega, que decimos, y es un pulpo, como veis en la foto, que se prepara también con patatas, con algunas especias, sal y que está muy rico también. Pulpo, que es octopus, para los Ujú. estudiantes que no conozcan. Vale. También en el sur existe el gazpacho. Gazpacho es Sí. como una sopa fría con verduras, tomate, pepino, y Ujú. para el verano está muy buena. ¿Qué, Sí, muy fresquito y muy bueno, delicioso. qué más tenemos? También tenemos, por ejemplo, en la zona de Madrid, aunque es un plato que yo creo que podemos encontrar en muchas zonas, en muchas ciudades de España, es el cocido madrileño, que es también una especie de sopa con garbanzos, carnes diferentes, algunas verduras y también está muy rico, sobre todo en invierno. Ah, y por supuesto también el jamón serrano y el queso. No puede faltar en España, es muy tradicional comer Sí, jamón y queso. sí. Además, nosotros estamos muy orgullosos del queso manchego, porque es queso de nuestra tierra y es un queso que tienes que probar porque está
muy bueno. Elena, ¿sabes cocinar algún plato típico de España? Yo intento cocinar algún plato típico, pero no sé si soy experta. Por ejemplo, me gusta mucho algunos días especiales, no siempre, cocinar paella, pero estoy segura que si algún valenciano ve mi paella, él dice, no es paella, es arroz con cosas. Pero es un arroz que me gusta preparar, me gusta mucho, entonces diría que preparo bien una paella a mi estilo. Tú, por ejemplo, David, ¿sabes cocinar algún plato típico español o intentas cocinar algún plato? Me gusta cocinar croquetas, pero no es difícil, pero necesito mucho tiempo para Ujú, preparar, porque es un plato que necesitas tiempo. Entonces ujú. no preparo mucho, pero sí, cocino croquetas a Muy veces. ricas, me gustan. ¿Y tus favoritas cuáles son? Mis favoritas son las croquetas de jamón. Me gustan. Okay, so before we continue, how is it going? ¿Es difícil? ¿Es difficult for you? Or you quite understand everything? I think you can understand most of the things we are saying. Also, we would like to remind you that both of us, we are teachers, Spanish teachers. So if you want to join us, David, what they need to do? They have to go to the section below. They have all the information. Just contact us and we will have online lessons, one-to-one, groups, whatever you want. Ok, y vamos a continuar. Let's continue. Vamos. Vamos. Bueno, estamos cerca de Navidad, que es Christmas. Entonces vamos a hablar un poco de comida de Navidad. Por ejemplo, Elena, para ti, ¿qué comida típica hay en Navidad? Bueno, yo lo primero que tengo que decir como algo típico de Navidad es un dulce que seguro que conocéis, o a lo mejor no lo conocéis, pero que se llama turrón y es un dulce especialmente navideño. Turrón, podemos encontrar turrón duro, que está bastante, como dice su nombre, duro, es fuerte, y tenemos otro turrón que es pues más blandito y eso sí, los dos son muy dulces y para las personas que les gusta comer con un sabor muy dulce, seguro que les encanta. ¿Qué Me te parece gusta, a ti? ¿Te gusta? me gusta turrón también, de chocolate, de almendras, muchos Sí. tipos, pero en Navidad en España se come también gambas, Ajá. shrimps y marisco, que es seafood, mucho marisco. El 24 de diciembre, que es Sí, Nochebuena, y en Nochevieja. Nochevieja es el 31 de de diciembre. diciembre. Me encantan las gambas. Esto yo creo que es algo común en muchas familias españolas, pero seguro que hay alguna familia que lo celebra diferente. Pero es cierto que para mí también Navidad también significa comer marisco, comer gambas y comidas, Jamón, todo. jamón, sí, comidas muy abundantes, muy grandes, unas mesas llenas de comida con muchos familiares y me encanta. Podemos hacer otro programa, otro vídeo sobre Navidad, tradiciones Sí. navideñas, si os gusta, podemos. A mí me gusta mucho un dulce que se llama roscón de Reyes. Se Ay, come el día de Reyes, los Reyes Magos, the Three Wise Men, el 6 de enero y a mí me encanta. Tiene nata y algunas frutas, a mí me gustan mucho. Vale. sí. Además que es muy esponjoso y está de verdad muy bueno. Puede tener también no solo nata, ahora existen también de chocolate y creo que hay otro que no tiene nada, que es solo pues este roscón sin nata y sin chocolate. Pero todos están muy ricos. ¿Y tú lo comes mojando en chocolate o en café o solo? A mí me gusta solo para desayunar o merendar. Merendar Muy es rico. como un snack en la tarde, in the afternoon.
Sí. Vale, muy bien. Hablamos sobre comidas, pero ¿qué pasa con las bebidas? ¿Qué bebidas tradicionales existen en España? ¿Qué bebe los españoles? Pues yo diría o tengo que decir que una de las bebidas o de las primeras bebidas que ha venido a mi mente al decir bebida típica es una bebida que es especialmente de la zona de Valencia, pero bueno, creo que se bebe o se puede consumir en toda España y se llama horchata, que la horchata se prepara con chufa, que es esto que veis en la imagen, y que es una bebida muy refrescante en verano, está muy rica, es muy dulce, tiene azúcar y que también se puede comer con esto que veis en la foto que se llama fartons, que son como una especie pues, de bastones hechos con una masa y que puedes mojar y comer, que es algo que a españoles nos gusta mucho. Churros con chocolate, con horchata, fartons. Muy bien. También bebemos mucho vino. Sí, Recordemos, vino tinto, vino blanco o vino rosado. Nos encanta. De cerveza también, sí, cañas, son pequeñas cervezas en los bares. Y también la famosa sangría, que es como sí. una especie de vino con frutas, más dulce para el verano, muy refrescante. Y para terminar, ¿alguna comida no española que te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita no española? Pues es difícil para mí elegir solo una comida favorita no española que me gusta porque me encantan muchas comidas de muchos sitios, pero tengo que decir dos y la primera de ellas es una comida pues muy famosa, japonesa, que es el sushi, que de verdad me encanta, me parece una opción muy saludable y también pues que está muy buena. Y otra opción que me gusta mucho, otra comida no española, es una comida polaca, porque, bueno, los que no sabéis, David y yo vivimos en Polonia durante 3 años y por eso conocemos bastante bien comidas y bebidas polacas. Entonces a mí me encanta una sopa polaca que se llama żurek y que es una sopa bastante pesada que se prepara con un poco de harina, con especias, con patatas, salchicha y que es una comida, pues eso, muy pesada, hecha para invierno, pero que me encantó cuando la probé y todavía la recuerdo como algo delicioso. Y para ti, David, ¿qué te gusta que no es de España? A mí me gusta mucho en general la comida mexicana. Qué Me rico. encantan los tacos y todo eso me gusta mucho. Muy rico, sí, Los también. tacos. Para mí tacos es comida perfecta. Ay, me Vale. encanta. Última pregunta. ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues yo pienso que mi fruta favorita son las fresas. Me encantan. Puedes tomarlas en un batido, algo así como un milkshake. Puedes tomarlas también solas. Puedes tomarlas con algún postre dulce o con chocolate. Es muy versátil. Puedes comer de muchas maneras diferentes y me encanta siempre. Y Muy para ti, bien. David, ¿qué te Ah, gusta? mi fruta favorita es la sandía, sin duda. En mi opinión es la mejor fruta. Es muy sabrosa, está Sí. deliciosa y en verano es muy refrescante para el calor. Está muy bien. Me Pues gusta. ahora, si quieres, podemos hacer unas preguntas para si alguien quiere dejarnos un comentario. Por Elena, supuesto. una pregunta para los estudiantes. Claro, pues la primera pregunta para ti es, ¿has probado alguna vez comida española? Si es que sí, déjanos en comentarios qué comida has probado y si te gustó o no te gustó. Mi pregunta es, ¿cuál es el plato más típico de tu país? Déjanoslo en comentarios. También queremos saber, queremos probar nuevas cosas y aprender cosas Claro. con vosotros. Muchas gracias. Y nos vemos pronto en Adiós. Español TV. Gracias. Adiós. Adiós.